decidimos elegir 10 especies de aves migratorias que fueran fáciles de observar, que no fuera un método tan invasivo, que con solo la observación era suficiente como tal, que fuera también de una forma práctica, ¿verdad? Como tal. Este es el caso de todo el país, pero ya específicamente sabemos que las aves migratorias son muy especiales, ¿verdad? Ellas tienen, por ejemplo, rutas de movimientos durante el año, ¿no? Y hablamos de la ruta transamericana, ¿no? Por ejemplo, una ruta que es pacífica, ¿no? Por acá se mueven algunas especies. Hay una ruta que es por el interior del continente, ¿verdad? Americano. Y hay otra ruta que es más atlántica, ¿no? Algunas especies que se mueven más por el lado atlántico. Es importante saber que no todas las especies se mueven por las mismas rutas, ¿verdad? Hay algunas que utilizan más la central, otras más el Caribe o la zona pacífica, ¿verdad? Como tal. Y algunas utilizan todas las rutas, ¿verdad? Como tal. También las aves migratorias utilizan periodos específicos, ¿no? De migración determinados. Ahora vamos a ver qué periodos son, ¿no? Generalmente utilizan las mismas rutas, ya sea para venir o para ir, como tal. Y también en algunos casos utilizan los mismos sitios, ¿no? Hay aves que inclusive uno las ve todos los años que llegan al mismo lugar y uno se pregunta, mira, el año pasado estuvo aquí, ahora la vimos otra vez, entonces tiene esa curiosidad, ¿verdad? Que ellos utilizan esos mismos sitios, ¿verdad? Algunos son muy territoriales y vuelven casi que al mismo lugar, ¿no? Y hay periodos específicos de migración, ¿no? El periodo de otoño que inicia en agosto para algunas especies y normalmente todavía en noviembre las vemos, están todavía pasando, algunas se quedan por acá. Y el otro periodo que es la migración de primavera, ¿no? Que ya es cuando las aves comienzan a retornar o llegan por ahí, van despacio, ¿no? Hacia el sur, que coincide en febrero. Y ya en este periodo, en mayo, ya las especies ya van como terminando el periodo. Algunas, en este momento, por ejemplo, algunas de estas especies que hoy vamos a ver todavía están por acá, se mantienen algunos individuos, ¿no? Como tal, y se mueven lentamente hacia el sur, ¿verdad? Sobre todo ahora que hay unas condiciones climáticas muy extrañas, ¿no? Como tal, en algunos casos ya algunas especies ya han migrado hacia el sur, como tal. Igual las aves tienen características muy especiales, que son la mayoría fáciles de observar, fácil de identificar, digamos. El método que se utiliza no es invasivo, básicamente es la observación. Es un método también barato, con una técnica que es fácil, ágil y práctico, ¿no? Lo que queremos es que la gente pueda contribuir con este tipo de información y poder determinar si los corredores biológicos son funcionales para la conectividad. Este proyecto plantea estos objetivos, que es evaluar la migración latitudinal de especies de aves claves en el área de conservación, o sea, en 3 áreas de conservación del Pacífico Norte. En este caso es el área de conservación Guanacaste, el área de conservación Tempisque y el área de conservación Arenal Tempisque, ¿no? Con 3 objetivos muy específicos. Uno es establecer la ubicación espacial de las especies claves de aves migratorias, es decir, dónde están ubicadas, dónde llegaron, ¿verdad? El otro objetivo es determinar la ubicación temporal de las especies de aves. En este caso, lo que queremos ver es cuánto tiempo están por aquí, cuándo llegaron y cuándo dejan de verse como tal. Y con estos 2 objetivos, lo que queremos también es saber o establecer posibles rutas de desplazamiento de estas especies, ¿verdad? Como tal, ya con esos puntos específicos vamos viendo por dónde se están moviendo, ¿verdad? Estas aves son algunas indicadoras y nos pueden decir si están utilizando más una ruta que otra o habrán rutas o regiones de los corredores que no lo están utilizando. Entonces, ahí comienza uno a hacer análisis y preguntarle por qué no están ahí. Y basados en el comportamiento de estas especies y las características, uno puede darse cuenta de que de repente hace falta bosque o está fragmentado o hay problemas de contaminación, etcétera, ¿verdad? Entonces uno puede ir sacando conclusiones según los datos, ¿no? Que van apareciendo, ¿verdad? Los corredores biológicos que están dentro de estas 3 áreas de conservación son varios corredores biológicos, ¿no? Podemos ver aquí en Tempisque, donde hay una gran variedad de corredores biológicos. En el ACG, por ejemplo, está el corredor biológico, en este caso, Morocochas, que es este que está acá, que traspasa al área de conservación, donde también hay 6 corredores biológicos importantes. Entonces, estamos hablando de esta región de Guanacaste, ¿verdad? Específicamente, ¿no? Entonces, para eso tenemos una selección de especies que solamente utilizan esta ruta pacífica, principalmente, ¿verdad? Y ya específicamente hoy queremos ver los datos del área de conservación Arenal Tempisque, ¿no? Que está ubicada en esta región, que tiene estas áreas protegidas como el volcán Miravalles, el Tenorio, la zona alta en Monteverde, la zona de Magallanes, en la parte baja Palo Verde, Loma Barbugal, y pueden ver esta trama de corredores biológicos, ¿no? Que conectan a estas áreas protegidas desde la cordillera o de las partes altas a las partes bajas, ¿no? O de las partes altas arriba, viceversa. Entonces, esa gran cantidad de corredores biológicos que conectan. Entonces, queremos ver si verdaderamente esos corredores biológicos son funcionales para estas especies, ¿verdad? El método que estamos utilizando son 2, pero principalmente se utiliza el método alternativo.
Básicamente aquí lo que se ocupa en este método estandarizado es que la gente sea muy disciplinada, tenga un sendero específico, haga recorridos periódicos, generalmente 1 o 2 veces al mes, en las mismas horas, las mismas distancias, pero normalmente eso no lo estamos utilizando, sino que la gente está utilizando este método alternativo que básicamente lo que le permite a la gente es hacer reporte, no importa cuándo, dónde, donde vaya a hacer un mandado de trabajo, como sea, en su casa, puede ir haciendo sus reportes como tal. Básicamente lo que tiene que informar es qué especie está viendo, cuántos está viendo y si puede agregar algunos detalles de comportamiento, por ejemplo, si se está alimentando, de qué se está alimentando, en qué tipo de hábitat está, perfecto, esos datos nos van a servir. Eso no requiere recorridos o rutas específicas como tal, entonces es un método más abierto, ¿no? Que la mayoría de las personas lo está utilizando. Y la forma de hacer los reportes o de mandar los datos, bueno, hay 3 formas, ¿no? Para este periodo, la forma principal fue que la gente a través de los grupos de WhatsApp mandaba los datos de la especie, algunos mandaban fotografías y otros simplemente reportaban cuántos individuos y a través de WhatsApp nos hacen la ubicación en tiempo actual y con esos datos nosotros los bajamos y los pasamos al SIG y ya tenemos los mapas que ustedes más adelante van a ver. Bajo este método tenemos alrededor de 19 grupos, alrededor de 300 personas fueron capacitadas para este proyecto y poco a poco de alguna u otra manera alguna gente se va integrando en el proceso como tal y también nos manda datos, ¿verdad? En la actualidad también estamos registrando datos a través de una app que se llama iNaturalist. La gente lo que hace es bajar esa aplicación que es gratuita en su teléfono y busca o se suscribe a un proyecto de aves migratorias de Guanacaste como tal y ahí sube los datos como tal. Para este año, este periodo ya algunas personas han comenzado a subir los datos mediante esa metodología. Y también nosotros lo que hacemos es un registro, una revisión del IBER, porque mucha gente anda por ahí viendo aves, y, y ofrece una gran cantidad de información importante que también es muy valiosa. Para este análisis que estamos haciendo en este momento, vamos a utilizar los datos nada más mandados a través de WhatsApp, que ya les repito, ¿no? Que corresponden al periodo 2019 al 2020 como tal. Básicamente las características de las especies que han sido seleccionadas son muy especiales, ¿no? La idea es que sean fáciles de identificar en el campo, con o sin binóculos, ¿verdad? Porque sabemos que muchas personas tienen esa posibilidad de tener binóculos, otros no. También la idea es que el tamaño de la especie corporal sea fácil de detectar, que sea fácil de ver, sin complicaciones, ¿no? A 20 o a 30 metros, ¿no? En algunos casos se ven hasta más distancia como tal. Los plumajes que sean llamativos, esos colores rojos, blancos o amarillos, por ejemplo, ¿no? Que sean llamativos como para poder observarlas más fácilmente. Los patrones de coloración entre plumajes que sean diferentes entre sí. No queríamos meter aves muy parecidas porque si no puede tender a confundir a la gente, sino que sean diferentes unas con otras para que pudiéramos identificar mejor las especies de aves. Estamos utilizando especies que utilizan la ruta migratoria del Pacífico centroamericano, no tanto del Caribe, porque estamos aquí en el Pacífico Norte, entonces, o de la parte central, sino que esas especies que usan principalmente estos colores biológicos del Pacífico Norte, ¿verdad? Y especies comunes de observar en los colores biológicos, por ejemplo, de bagaces durante los periodos de migración, bagaces, cañas, monteverde, inclusive bagares, o en este caso el área de conservación, o cualquier otra parte de la región de Guanacaste, ¿no? Y también que fueran especies representativas de diferentes hábitats, es decir, hemos elegido especies, por ejemplo, del bosque, de humedales, de ríos, de especies que también podemos encontrar en áreas abiertas como potreros, arbolados, porque no podíamos utilizar solo de un hábitat, porque no podíamos comparar con el resto de la región. Entonces, básicamente con estas características hemos elegido este grupo de 10 especies que vamos a ver así muy rápidamente, porque ya la mayoría lo conocen, ¿verdad? En este caso, el 7 colores. Passerina iris, ¿verdad? Es una especie común de observar en bosques secundarios, inclusive en bordes, orillas de bosques como tal. Ven aquí la distribución en el sur de Estados Unidos o en el norte de México, ¿no? Que es amplia como tal. Aquí en Costa Rica se observa, no hay muchos reportes, pero en este año, por ejemplo, han habido una gran cantidad de reportes. No en este dato, lo vamos a ver más adelante. Es una especie muy fácil de ver, vea el patrón de coloración, es fácil de identificar. Normalmente se mueve en pequeñas bandadas, el macho con unas 5 o 6 hembras, por ejemplo. Entonces, es una especie que podemos identificar y no hay otra parecida a esa, entonces no tiende a confundirse. El sangre de toro, esta especie es también muy fácil de observar.
Ahí pueden ver ese color tan rojo, ¿no? Y ese piquito, ¿ah? No hay otra parecida, tal vez en Monteverde hay uno muy parecido, ¿verdad? Pero es más en la parte alta y no se deja ver tanto, ¿no? Esta vemos la distribución allá en el sur de Estados Unidos y en el norte de México, ¿ah? Es amplia, aquí en Costa Rica la podemos ver. Y esta es una que utiliza esa misma ruta, es un mismo sitio, ¿no? Que es inclusive que la encontramos en los mismos lugares siempre, ¿verdad? A veces la gente dice, mira, es que yo la vi el año pasado y estuvo aquí en la mesa, ahí llegaba a comer mientras estábamos por ahí. Entonces es una de esas especies que son fáciles de observar. Esta otra, la arenita amarilla, es muy abundante. Ven cómo tiene toda una distribución en Norteamérica, ¿verdad? Por aquí pasan muchísimas, ¿verdad? Entonces ese patrón amarillo, ¿verdad? Totalmente es inconfundible, ¿verdad? Es fácil de identificar, está casi que en todos los ambientes, sobre todo en bosques secundarios y áreas abiertas. Entonces también era una de las especies elegidas, ¿verdad? Esta otra, le llamamos chorcha norteña. Esta, bueno, es una especie muy, muy fácil de identificar. Hay algunos muy parecidos en cuanto a la forma, pero el color es cabeza negra y este color naranja con estas barras blancas, ¿verdad? Es ese pico especial para pinchar frutas, ¿verdad? Y también a veces come algunos insectos, ¿verdad? Es especial. Entonces vemos aquí cómo se distribuyen allá en los Estados Unidos. Bueno, hay un equipo inclusive de béisbol que se llama los Orioles de Baltimore. Ellos tienen en la gorra este pajarito, ¿verdad? Como logo, ¿verdad? Como la insignia. Entonces también es muy fácil de ver y se mueve en grupos, en bandadas. A veces uno ve un macho y a veces ve hasta 30 moviéndose de un lugar a otro. Como tal. Este otro, el martín pescador, que es un buen indicador de esos hábitats acuáticos, ¿no? Donde está esta especie quiere decir que también nos indica que el agua tiene buena calidad, hay ambiente apropiado para él y se está moviendo río arriba, río abajo, entonces es un buen indicador de la conectividad altitudinal, por ejemplo, ¿verdad? En esos corredores biológicos, entonces, muy fácil de ver y vemos ahí cómo se distribuye ampliamente, ¿no? En todo Norteamérica, aquí lo podemos encontrar. Este otro, el zorzal, es, bueno, parece como el tamaño de un yigüirro, de hecho es la misma familia de los yigüirros, y ven aquí que tienen como un anillo ocular aquí, ¿veis, verdad? Y este patrón aquí en el pecho barreteado, ¿verdad? Entonces es un pajarito fácil de identificar, normalmente en el bosque, en el interior del bosque, a veces en bosques secundarios inclusive lo podemos ver, se mueven bandadas también. En estos momentos hay algunos todavía se están moviendo, o sea, vimos, los han estado pasando, entonces podemos ver unos grupos importantes, ¿no? Que inclusive se pueden quedar unos cuantos días por acá y siguen moviéndose hacia el sur, ¿verdad? Esta otra, la ranita trepadora, muy, muy fácil de identificar, es blanco negro con esas barritas hacia abajo, ¿verdad? Del mismo tamaño de la ranita amarilla. Esta principalmente come insectos, se anda por aquí y por allá, se mueven generalmente en el interior del bosque, ¿verdad? Es un buen controlador de plagas, por ejemplo, en cafetales, como la roca, por ejemplo, como, igual que otras reinitas, ¿verdad? Y hay una amplia distribución en el norte, así que aquí la podemos ver perfectamente. Esta otra, que es muy exclusiva de ambientes acuáticos, le llaman reinita acuática, hay una gran distribución, la podemos ver, son una de las primeras que llegan acá al país y también en estos días todavía no se han ido, ahí pueden encontrarse alguna, ¿no? Con esa ceja tan blanca y vemos cómo siempre está en ambientes acuáticos, se orilla un río, un lago, una lagunilla por ahí, inclusive a veces está por ahí, cuando hay gente que tiene una pila, por ahí puede llegar perfectamente, después de una lluvia se mueve por todos lados, entonces es fácil de ver. Y esta otra, la calandria, ¿no? Con ese pico grueso, especial para romper sobre todo semillas, ¿verdad? Es un buen indicador de la buena calidad de los bosques, como tal. Fácil de identificar con este patrón de coloración negro arriba, ¿no? Este pecho, ¿no? O sea, no hay otro parecido. Las hembras son diferentes, pero lo que queremos que la gente se grabe es esa imagen. Ya luego van aprendiendo a identificar las hembras, entonces también reportan ya los números que ven, por ejemplo, ¿verdad? Vemos que hay una buena distribución también en el norte. Y aquí, por último, la tijereta, la llaman tijereta rosada, inclusive, es muy fácil de ver, es un mosquerito, ¿verdad? Con esa cola larga, ¿no? Se mueve en paisajes abiertos, ¿no? De bosques, ya, o por ejemplo, más bien de áreas de pastizales con árboles, en charrales, inclusive la podemos ver a veces en grandes concentraciones, por ejemplo, tienen comportamiento gregario en las tardes, noches, y viene a dormir a los pueblos, por ejemplo, en Tirán, en Bagaces, en Cañas, se reportan grandes cantidades. Ya en estos tiempos la mayoría se han ido, si hay uno por ahí está como rezagado, pero ya se han ido, pero cuando están por aquí, generalmente podemos ver hasta 40, 50 en un solo avistamiento, ¿no? Entonces es una especie muy fácil. Entonces, lo pasé un poco rápido porque la mayoría ya conocían este proyecto y la idea era como recapitular cuáles eran las especies que estamos investigando. Con estas especies, básicamente lo que se hace es todo un sistema de análisis mediante la elaboración de mapas, bases de datos específicos, ¿no? Que nos dan toda la información suficiente para hacer los análisis necesarios para ver si el corredor biológico es o no es en este caso funcional en términos de conectividad. Vamos a ver un poco los resultados rápidamente, ¿no?
de lo que fue el periodo 2019 al 2020, ¿verdad? Porque en este momento estamos analizando el periodo, en este caso 2020-2021, que todavía no ha terminado. Y vemos aquí este gráfico en general, ¿verdad? Que nos muestra cómo comenzaron a verse las especies en septiembre, ¿verdad? Y hubo constantemente avanzando los meses una alza, ¿no? En octubre, noviembre, diciembre, ¿verdad? Y vemos luego cómo ya las aves posiblemente ya habían pasado hacia el sur, algunas se quedaron por acá, ya en enero comenzaron a verse un poquito menos, ¿verdad? Y ya en mayo menos, porque ya iban más bien en mayo como de regreso, ¿no? Pero aquí también la reflexión que hay para este periodo es que ya en el 2020 se nos había anunciado el hecho de la pandemia, ¿no? Entonces aquí también posiblemente vemos efecto de la pandemia, ¿no? Mucha gente se tuvo que, bueno, nos asustaron un poco, ¿verdad? Tuvimos que refugiarnos en las casas y todo lo demás. Entonces le pedíamos a la gente que estaba a cargo del proyecto, ¿no? Que mandaran sus datos igual, desde las casas, desde la finca. Entonces, por eso que se mantuvieron datos, ¿no? Pero perfectamente podemos ver, según ese gráfico, que sí hubo una afectación para el proyecto por producto de la pandemia, ¿no? Ya específicamente viendo las especies, vemos aquí como 3 grupos diferentes de especies que tuvieron un comportamiento en el cual se vieron mucho más. Por ejemplo, estas primeros 3, que la primera es el cacique veranero, por ejemplo, la reinita amarilla y la tijereta rosada fueron las que más se vieron durante todo el periodo 2019-2020. Luego hubo un tercer grupo que, por ejemplo, fue en este caso el martín pescador, esta otra que es el sangre de toro y el zorzal del Windsor, ¿no? Que también se vieron regularmente. Y luego otros menos, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, la calandria, el 7 colores, que se veían muy poquitos como tal, que ya se vieron menos, ¿no? Podemos decir que también es lógico porque algunas especies se mueven en bandada, ¿no? Por ejemplo, si vemos la reinita amarilla, son muchísimas las que se van a ver, obviamente, entonces van a ver mucho más reportes de eso, ¿no? Como tal. O, por ejemplo, el cacique veranero, ¿no? Se ven demasiado, entonces, en una sola observación se pueden ver 10, 15 o 20, ¿verdad? Entonces, obviamente eso es como normal, ¿verdad? Y aquí, por cantón, vemos, por ejemplo, cómo en el cantón de Bagaces es donde más se reportaron especies, seguido por Cañas, ¿verdad? Y sucesivamente en Avangares y Trinidad, cómo se reportaron especies, y ya en Upala, teniendo en cuenta que en Upala no es todo el cantón, sino el distrito de Bijagua, ¿no? Que está dentro del área de conservación, y ya en Punta Arenas o fuera del área de conservación también se dieron grupos importantes, pero esto también nos da información que luego podemos analizar y sacar conclusiones. Específicamente ya en los corredores biológicos podemos ver también un comportamiento interesante, ¿no? De los 926 reportes que se hicieron, 547 se encuentran dentro de los corredores biológicos, ¿verdad? Como tal. Y vemos como, por ejemplo, el corredor biológico Paso del Mono Yabol, es donde más se reportaron esas especies, ¿verdad? Seguidamente por el corredor biológico Lago Arenal Tenorio y Tenorio Miravalle, ¿verdad? Que son los que donde más avistamientos se vieron, ¿verdad? Obviamente hay algunos corredores biológicos mucho más grandes que otros, por ejemplo, el Paso del Mono Yabor es como unas 15 veces más grande que el Tenorio Miravalles, entonces obviamente vamos a tener más reportes. Entonces también eso es parte del análisis que uno hace, ¿no? La dimensión de cada corredor biológico, ¿verdad? Este otro, el Filan Admiral, también hay un importante reporte, ¿no? Sobre todo de en este caso la tijereta rosada. Viendo aquí un mapa donde está la distribución de la gran cantidad de las 10 especies de aves, viéndolo en este mapa del área de conservación, donde están las áreas protegidas acá, los colores más oscuros, o los colores biológicos, vemos que hay una gran distribución interesante, casi que en todos los colores biológicos, y aquí podemos ver, recuerden el segundo objetivo del proyecto, que era determinar, o más bien basados en los objetivos, determinar rutas posibles de conectividad. Entonces, que aquí podemos ver cómo hay esta ruta aquí importante, ¿no? Entre Miravalles y el Tenorio, o Tenorio y Miravalle, ¿no? Cómo se utiliza importante, o esta ruta aquí en el corredor biológico Lago Arenal Tenorio, ¿no? Que atraviesa en este sector sur del corredor biológico, ¿no? Hacia el volcán Arenal, perdón, o el corredor biológico, en este caso, Paso del Mono, y ahora esta franja acá, importante, ¿no? Que ya estos son los datos de un periodo nada más, cuando le pongamos los análisis de los otros periodos, posiblemente podamos hacer o sacar mejores conclusiones, ¿verdad? También vemos aquí esta otra ruta, ¿no? Que va entre el corredor biológico Morococha, Filan Viral y Paso del Mono Yabor, que son importantes. Y entonces, con esos datos ya podemos ir sacando conclusiones, pero pueden ver ahí, gracias a sus reportes, cómo hay una gran cantidad de especies ya reportadas. Ya específicamente viendo especie por especie, que en este caso no vamos a presentarlas todas, por ejemplo, esta que quizás es una de las que más se vieron, por ejemplo, vemos aquí el gráfico, ¿no?
que se reportó en septiembre y hubo una gran afluencia en diciembre, luego bajaron muchísimo, luego entre febrero, marzo volvieron a repuntar como tal, y ya en abril y mayo, ya más bien en mayo ya no se reportaron, ¿verdad? A finales de abril ya no se había acá. Y en la distribución han utilizado prácticamente todos los colores biológicos. Acá vemos aquí en el Morocochas, en el Paso del Mono Yaor. Aquí no se ven, en el Tenorio Miravalle no se han visto, es la parte más alta. O en el lago Renal Tenorio aquí se reportó uno, por ejemplo. Entonces, vemos que esta especie utiliza más que nada partes bajas e intermedias del área de conservación. O sea que los colores biológicos, principalmente en áreas abiertas, hablábamos para esta especie, ¿no? Entonces, este fue el dato en este caso de este periodo, ¿verdad? Para esta especie, que es una de las más abundantes, vemos aquí en gráfico cómo igual en septiembre se comenzó a reportar y ya para diciembre había muchísimos reportes y luego hubo una gran baja, ¿no? Posiblemente efecto de la pandemia, pero también era normal que algunas especies iban más hacia el sur y luego venían poco a poco de regreso, ¿no? Entre febrero, marzo, abril, mayo, ¿verdad? Entonces se reportaron menos, ya en mayo no se vio solo una, ¿verdad? Entonces vemos cómo están distribuidos aquí en los corredores biológicos, ¿verdad? Vemos el Tenorio Miravalles, el Paso del Mono Yaor, el caso del corredor biológico Lago Renal Tenorio, una gran afluencia por acá. Y también aquí en la parte baja, ¿no? ¿Cómo están? Pero podemos decir que esta especie se ve en toda el área de conservación y se ha visto en todos los colores biológicos, ¿verdad? Siendo un buen indicador de que para esta especie los colores biológicos son funcionales. Aquí en esta parte, este color biológico que se llama Morocochas, aquí nosotros hicimos un proceso de capacitación, ya decía, son más de 19 grupos, pero cuando nos llegó la pandemia no alcanzamos a capacitar gente acá. Entonces aquí no tenemos datos porque no tenemos gente que nos reporte, ¿no? Pero posiblemente haciendo la revisión de IBER o de Inaltores podemos encontrar datos para esta región acá. Esta otra especie, nada, el cacique veranero, ¿verdad? Vemos cómo también en septiembre se reportaron cero, pero ya en octubre ya habían reportes, noviembre, diciembre muchísimo, luego bajó nuevamente, ¿no? Se veían normalmente acá en los periodos de marzo hasta mayo, ¿verdad? Ya en mayo ya no los teníamos, como a mediados de mayo ya no había. Y vemos también que sí se encuentran todos los colores biológicos, ¿verdad? Y hay, bueno, hay movimiento importante en el Tenorio Miravalles o en esta franja del color biológico Paso del Mono Yaor, o en esta parte baja, ¿no? Vemos que los cantones donde más se reportaron fue en Bagaces, en Abaganes, en Cañas. En estos lugares inclusive identificamos como sitios dormitorios, por ejemplo aquí en Tirán, sitios dormitorios de esta especie, ¿verdad? Importantes, donde se encontraban por las tardes, noche, ¿verdad? Para esta especie, el martín pescador, bueno, no fueron tantos los reportes, pero sin embargo vieron cómo al inicio se comenzaron a reportar en diciembre un poco más y luego hubo una gran baja como tal. Entonces vemos que principalmente se identificó en la parte baja, bueno, también aquí en los espejos de agua del humedal y aquí en la parte alta del Tenorio Miravalle, el martín pescador que hablábamos que es un buen indicador de la conectividad, en este caso funcional o altitudinal de ríos y quebradas, ¿no? Como buen indicador de la calidad de las aguas, ¿verdad? Entonces vemos que sí se reportaron importantes especies ahí para esto, ¿no? Como tal, entonces sí han utilizado el color biológico. Y esta otra, por ejemplo, el siete colores, lo ponemos porque fue una de las que menos se reportó en este periodo, y fueron dos especies, ¿verdad? Y principalmente fueron identificadas en la parte baja, ¿no? En Bagaces y aquí por el sector de Colorado, en este periodo, vamos, del 2019 al 2020. Para este año ya han habido muchísimos reportes, entonces vamos a ver luego, por ahí un par de meses vamos a presentar los resultados de este caso de proyecto. Entonces ya vemos cómo hay un comportamiento diferente para este año. En términos generales, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un corredor biológico. Vemos cómo la distribución de las especies, la que más se ve es la reinita amarilla, ¿verdad? Y vemos acá cómo hay una gran distribución en ese corredor biológico. Y la otra que se ve es el cacique veranero, que también se ve bastante en ese corredor biológico, y la tireta rosada. Entonces, para que tengan una idea, entonces de esta manera podemos nosotros sacar ya conclusiones con nosotros que ustedes nos han dado, ¿no? Hay un documento general que reúne toda la información que la idea es compartirles con ustedes para que puedan revisar con detalle, porque hay mucho más mapas que hemos generado que se hacen análisis de diferentes formas, ¿no? Para poder luego detallar y poder ya indicar o hacer observaciones con respecto a la conectividad de corredor biológico. Aquí están las personas que han sido como colaboradores para este periodo, son muchas personas a las cuales les agradecemos. Algunos reportan más que otros, pero finalmente todos los reportes son válidos, ¿verdad? Hay personas desde Bagaces, Caña, desde Monteverde, inclusive hay personas fuera de la conservación que vienen acá y cuando están en Guanacaste hacen los reportes, contribuyen con sus reportes. Entonces, lo importante es que todo el mundo puede participar. Aquí hay grupos inclusive de Boy Scouts, hay guías, hay
personal del ICE, hay funcionarios de proyectos como eólicas, hay funcionarios del SINAC, en fin, hay una gran cantidad de personas vinculadas al proyecto, lo cual es muy, muy interesante. Entonces, a todos estos, pues queremos darle el agradecimiento, ¿no? Por sus reportes. La idea es que se mantengan en el periodo. Algo muy importante, ya que era que hacíamos para algunas, como motivación, algunas rifas de libros, guías y otros materiales, y algunos de ustedes fueron premiados. Algunos que han sido premiados todavía no les hemos entregado el premio porque con esto de la pandemia no hemos podido entregarles el premio, pero ahí los tenemos la información. Igual estamos utilizando esta guía que es importante, ¿no? Que la mayoría la tiene para que puedan hacer los reportes. Los que quieran, nada más nos contactan para pasarles la guía como tal. Entonces, vamos a abrir un espacio aquí para hacer preguntas, porque después de esto tenemos un detalle importante que queríamos compartir con ustedes. Yareli, entonces, si hay alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Bueno, de momento, revisando aquí el chat, nadie tiene ninguna pregunta. Así que de igual forma, pueden levantar la mano, abrir el micrófono y hacer la pregunta que deseen. Es un espacio para ustedes. Esperamos que hayan disfrutado la presentación. Aquí nos dice, vamos a ver, Wagner, que a él le gustaría participar en el proyecto. Luego nos dice José Esteban Calvo, que muy bonito el proyecto, los felicito. Han tenido acercamiento con Pronamec para oficializar el programa de monitoreo. Eso nos consulta Josie Esteban. Programa Nacional de Monitoreo Ecológico del SINAC. Eso es lo que nos consulta. Le repito la pregunta, don Germán. No, claro, bueno, para la persona que dijo que quisiera formar parte, con mucho gusto, claro que sí, este es un proyecto abierto a todas las personas que estén interesadas. Déjenos ahí por ahí el teléfono para que Martita lo anote y le vamos a estar llamando para contarle ya más detalladamente cómo puede participar y hacerle llegar la guía para que lo pueda hacer perfectamente. Y con relación al Pronamec, bueno, este proyecto es un proyecto conjunto de 3 áreas de conservación que iniciamos en el 2018 como una prueba piloto. Ya el 2019-20 es esto que estamos presentando los resultados y ya para este año tenemos más resultados, hay más reportes, más gente participando y lo que estamos, bueno, está inscrito en la visitoría de la UNED, don Johnny Villarreal. No sé si por ahí está conectado Johnny, más adelante nos va a contar tal vez que ya está inscrito en la UNED, ¿verdad? O sea que es un proyecto que académicamente tiene respaldo de la UNED. Y también en estos momentos se están haciendo los trámites para solicitar el permiso de investigación, que aunque es un proyecto que no es invasivo, que de repente no requiere ese permiso del SINAC para hacer la investigación, porque es abierto a la decisión ciudadana. Sin embargo, estamos haciendo los trámites para que el proyecto se inscriba y tenga los permisos normales. Ya le digo, no ocupa, pero vamos a oficializarlo de esa manera. Y la idea es crear el vínculo con la gente de Pronamec para que también puedan suministrar datos. En realidad, a través de Pronamec, bueno, no hay mucha información que está generando Pronamec. La idea es que más bien esto contribuya, alimente y fortalezca el Pronamec. No sé si por ahí está don Johnny Villarreal conectado, tal vez nos cuenta cómo es que se está inscribiendo a través de la NET o cómo se hizo esto y cómo es que también se está haciendo los trámites para oficializarlo. Adelante, profe Johnny, si está por ahí, que yo creo que sí, aquí está. Un gusto tenerlo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Para mí es un placer escuchar estos resultados de parte de ustedes, de los compañeros del área de conservación adelante, que sé que ha trabajado bastante desde hace mucho tiempo y contarles que es una iniciativa que nació, estos datos que están presentando Germán, es solo una selección, ¿verdad? De un par de años, pero sí hay datos anteriores, del 2018, creo, finales del 2018. Felicitar por los datos, los análisis, la elaboración de cada uno de esos mapas. También sé que hay otros mapas por ahí, hay otras gráficas que han venido elaborando, pero por ahora creo que era suficiente como para motivarlos y contarles todo lo que han venido haciendo con esos datos y sobre todo decirles que, bueno, que esos datos pueden generar muchísima más información de lo que se está presentando, ¿verdad? Alguien por ahí, bueno, y felicitarlos por supuesto por todo eso. Alguien por ahí consultaba si lo han venido oficializando el proyecto. Sí, contarles que, bueno, cada uno de ustedes de las áreas de conservación, sobre todo ustedes del área de conservación que ya tiene más trayectoria que las otras dos áreas que comentaba Germán,
pero hicimos un vínculo entre la Universidad Estatal a Distancia y las 3 áreas de conservación, Guanacaste, Tempisque y Arenal Tempisque. Está inscrito, ya está oficializado ante la Universidad Estatal a Distancia, ante la Vicerrectoría de Investigación, y estamos con los trámites para la oficialización de manera nacional, porque creo que es importante, tal como lo decía Germán, y creo que otro compañero en el área de conservación de Tempisque me decía si era absolutamente necesario sacar un permiso de investigación. Yo creo que sí, aunque sea un proyecto no invasivo, que no requiera captura y demás, pero sí es importante para términos de oficializar el proyecto y que sea reconocido a nivel nacional. Esto es muy importante y sobre todo si se quiere vincular también con ese programa de seguimiento. Este es uno de los ejemplos de seguimiento que se están haciendo de manera conjunta, no solamente en un sitio específico, sino en 3 áreas específicas. Y por ahí escuché también algunas insinuaciones de otros compañeros de otras áreas de conservación del país que quisieran también unirse a este proyecto. Son bienvenidas y yo creo que es una buena herramienta y un buen ejemplo para que quede bien plasmado, una buena evidencia de que este trabajo en conjunto, a través de la generación de información de muchas personas que no son exclusivamente los investigadores de este proyecto, sino que son personas interesadas en la conservación, que se han venido vinculando, y todas las personas que han capacitado ustedes ahí en el área de conservación, son los que están generando esta información que puede ser convertida en toma de decisiones en el futuro. Importante también decirles que, por ejemplo, datos de un periodo de migración sí son significativos, pero no tan significativos como estudios a largo plazo. Y esta es la idea de este proyecto, que no sea un proyecto puntual en un sitio específico o en un solo momento en el espacio, sino que es darle seguimiento a través de muchos años, porque creo que no tiene una vigencia. Tendrá vigencia, digamos, a la hora de oficializar, recibir los permisos respectivos, pero la idea es que esto continúe. Y creo que será una muy buena evidencia para mostrarles que sí podemos generar datos de seguimiento de las poblaciones, sobre todo para tomar decisiones en esta temática de conectividad no solamente estructural, sino conectividad sobre todo. Estamos dando un gran ejemplo, conectividad funcional, que eso es como muy difícil hacerlo para algunas especies. Lo estamos haciendo con este grupo, ya les comentaba Gemma, un grupo seleccionado de manera ágil, simple y pero que proporciona datos muy interesantes. Entonces, de mi parte, felicitarlos a todos ustedes, los del área de conservación, Yareli, Germán, Felipe y otras personas que han estado por ahí también, y sobre todo a las personas que generan la información, que es lo creo que también muy, muy importante. De mi parte, simplemente eso, agradecerles y motivarlos, que son datos que pueden generar muy buenas herramientas para tomar decisiones en conservación. Muchas gracias, profe Johnny, y ahí estamos a la orden. Por ahí vimos unos mensajes de Miguel, Yaciri, y todos los que estén interesados. Aquí la compañera Marta incluyó el número de teléfono de ella para que le puedan enviar el número de ustedes, se lo puedan compartir e incluirlos en los chats o grupos que ya tenemos. Por aquí hay otras consultas, vamos a ver. José Esteban Calvo nos consulta: ¿cómo percibieron la experiencia en general de capacitaciones con comunidades y el tiempo para consolidar los grupos voluntarios? Él nos consulta esto. Bien, eso fue un proceso muy interesante. Nosotros, una vez que iniciamos con este proyecto, nos dimos a la tarea de capacitar a las personas, porque adicionalmente al proyecto, a los objetivos del proyecto, también queríamos motivar a las personas para que despertaran el interés por las aves como un medio o una forma de conservación, no solamente de las aves, sino también de sus ecosistemas, ¿no? Tenemos problemas, por ejemplo, en los humedales, de quemas, de deforestación, y una forma de que la gente sepa que eso se tiene que evitarse, es sabiendo que las especies lo ocupan, ¿no? Entonces también, y adicionalmente, queríamos incentivar esa motivación. Entonces fue muy interesante cómo fuimos a las comunidades, la gente acudía en grupos de a veces de 20, 30, la mayoría se sumaban al proyecto, algunos en grupos, otros individuales. Entonces, fuimos por todas las regiones. En realidad, no, lamentablemente no nos alcanzó a ir a todos los lugares por el tema de la pandemia, ¿verdad? Y hasta el momento no lo hemos podido hacer,
pero sí fueron, ya le digo, como 300 personas que se capacitaron y actualmente, bueno, por lo menos para este año, por lo menos 75 personas han mandado reporte. Entonces, la gente fue muy receptiva y con mucho interés de conocer. Adicionalmente a eso, algunas personas que no sabían nada de aves, comenzando con este proyecto, y ahora yo los conozco y ya más bien han sido cada vez más aficionados y están detrás del tema de las aves aprendiendo un poco más y aportando de esa forma también a la conservación. Entonces fue algo muy, muy interesante, ¿no? Sabiendo que la ciencia ciudadana es una forma también de generar conciencia y también de generar conservación. Correcto, y también hay que agregar un poco con la explicación que nos da don Germán. Aquí participaron desde personas con un alto conocimiento sobre aves hasta personas que tienen básicos conocimientos. Por ejemplo, las amas de casa a veces nos decían, ay, a mi casa llega el pajarito ese y se come la papaya que está ahí. Entonces, bueno, ha sido un proyecto muy abierto que le ha permitido a la gente poco a poco ir conociendo un poco más sobre las especies que generalmente llegan en estos periodos a sus hogares. Aquí otra pregunta, bueno, dice Elena Chacón, muy interesante el proyecto y felicidades por el esfuerzo. ¿Qué criterio se utilizó para escoger estas especies dentro de todas las migratorias? Quizás me perdí la explicación de ello, pues me conecté unos minutos tarde. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si serían tan amables de cerrar los micrófonos, es que entorpece demasiado lo que estamos comentando por acá. Creo que está abierto el de Jorge Luis Elizondo. Tal vez puede ayudarme por ahí cerrándolo. Muchas gracias. Don Germán, puede proceder a contestar. No sé si está viendo en pantalla los criterios que fueron, en este caso fueron 7 criterios importantes. Uno era que fueran fáciles de identificar en el campo, que el tamaño corporal fuera fácil de detectar, los plumajes que fueran llamativos, con colores intensos, ¿verdad? Y que esos patrones de coloración entre las especies no fueran, o sea, más bien fueran diferentes para no confundirlas. También las especies que utilizan estrictamente la ruta migratoria del Pacífico Centroamericano, básicamente, ¿no? Que pasan por el Pacífico Norte. Y también especies que sean representativas de diferentes hábitats, porque como son 10, teníamos que tener especies que fueran del bosque, que estuvieran en humedales o ríos, o especies que estuvieran en áreas abiertas, por ejemplo. Entonces, representativas de diferentes hábitats para que nos indiquen diferentes cosas. Entonces, en términos generales, eso fue, ¿verdad? Muy bien. Aquí, bueno, saludos, Laurence A. Hidalgo. Don Germán, felicitaciones por el proyecto, dice don Johnny Bogantes. Josie Esteban Calvo, muchas gracias, exactamente. Con el tiempo, esos datos serán muy valiosos. Por aquí tenemos otro, Carlos Venegas. Felicitarlos por la presentación. Sin duda la representación de resultados motiva a las personas que voluntariamente hacen sus observaciones. De momento sería eso lo que tendríamos en el chat. Igual si alguien desea realizar alguna pregunta o algún aporte, tiene el micrófono abierto y también la cámara para que pueda proceder. Claro que sí. Entonces, cuando alguien quiera, nada más levante la manito o abre el micrófono y puede preguntar. Nada más reiterar el agradecimiento a esas personas que están acá. Obviamente, algunas de estas hicieron reportes porque andaban en grupo, entonces tal vez no aparece el nombre. Por ejemplo, había un grupo de scouts, creo que era de Guayabos, ellos iban juntos. Entonces, solo uno mandaba el reporte, pero a veces andaban 10 o 9 personas, ¿verdad? Como tal. Entonces, es importante destacar eso. Algunos, ya les decía, reportaron más que otros, tenían más posibilidades, más tiempo. En este caso, les instamos a seguir haciendo los reportes mediante la plataforma, ya sea de Iber o a través de WhatsApp o usando la aplicación de iNaturalist también, que está el proyecto para esta iniciativa como tal. Y también, pues, incentivarle, ya estamos terminando el periodo, posiblemente tengamos un nuevo proyecto, pero en este caso es para nosotros, luego le vamos a contar. Entonces, nosotros estamos grabando esta presentación para que luego la vamos a colgar ahí en una página web para que ustedes, si tienen chance, quieren repasarla, la pueden ver, o bien si otros que no la han visto, ustedes la pueden vincular para que ellos la puedan ver. Entonces, aquí más bien vamos a terminar la grabación, pero adicionalmente tenemos una invitación bueno, algunos de ustedes ya conocen sobre este evento, ¿no? El Gran Día Mundial en este caso de las aves, ¿no?